Ahí vamos. Bueno, les cuento brevemente. Yo trabajo en el área de gestión de riesgos hace muchos años. Actualmente me desempeño como consultor en gestión de riesgos empresariales, pero tengo una fuerte especialización en el área de capital humano, particularmente de seguridad y salud ocupacional. Y este es un tema que me apasiona mucho, porque si bien yo actualmente veo riesgos integrales, transversales, empresariales, organizacionales, sigo insistiendo que el factor humano es el más importante de todos y el que va a traccionar que la organización llegue a buen puerto y que cumpla sus objetivos. Entonces, soy convencido de que este tipo de riesgos, dentro de las taxonomías que ustedes quieran, yo determino usar el término capital humano, pero bueno, hoy por hoy existen un montón de formas de llamarlo al mismo tema de distintas formas, de distintas maneras, pero yo entiendo de que el ser humano, que es el activo más importante que tiene una organización, es el que puede hacer la diferencia y el que también puede generar serios inconvenientes. Pero sí es muy importante tener en cuenta de que la organización es la que tiene la posibilidad de, digamos, de intervenir, de resolver, de monitorear, de hacer seguimiento, de dar herramientas, de dar buenas condiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, abundan casos donde eso no se cumple y por ende todo lo que viene aparejado en la materialización de distintos tipos de eventos negativos que el capital humano está directamente relacionado, ¿sí? Entonces, hay mucha cuestión en cuanto a cómo se analizan los riesgos, si se hacen de forma cualitativa, de forma cuantitativa. Entiendo de que el objetivo final es que todos los que hacemos gestión de riesgos terminemos haciendo análisis cuantitativo, pero muchas veces eso no está tan a la mano, entonces se puede y se comienza haciendo análisis cualitativos y en el proceso del avance profesional de cada uno y de los equipos, eso se puede ir, digamos, profesionalizando cada vez más. Eh, y la idea que tengo es mostrarles una herramienta, una metodología para un riesgo en particular, ¿sí? Eh, Porque bueno, esto, a ver si puedo pasar. Ahí está. Eh, Esta charla, el formato que tiene, no nos permite abordar más que ello y por eso lo vamos a hacer a modo muy superficial. Eh, Les pido si existe la posibilidad de no prestar demasiada atención al número exacto, sino más bien mi intención es trasladarles la inquietud de que existe metodología para poder ver, abstrayéndose un poco más arriba una situación para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Y ahora lo voy a ir contando. Pero bueno, esto es un análisis superficial de una metodología que incluso en la misma casa de ALDE Business School hay muchísimo material al respecto, pero lo que yo hice fue llevarlo y aplicarlo a un riesgo de capital humano, que era, me parecía, el diferencial. Ahí estamos, sí, ya se está viendo. Entonces, como para mencionar algunos, riesgos del capital humano, tenemos un montón. Algunos de ellos van a estar vinculados a la rotación del personal, otro a los temas más blandos, las habilidades y las competencias, otros al ausentismo, que después conversaremos al respecto, otros que tengan que ver con el desempeño y la productividad de ese personal, y otros también muy importantes con lo que tenga que ver con la seguridad y salud laboral, ¿sí? Esto solamente es una enumeración, no son todos, sino que es un grupo de grandes tipos de riesgos del capital humano. Y la propuesta que tengo es hablar sobre los riesgos del ausentismo, que está estrechamente relacionada entre todos ellos. O sea, cualquiera de estos que mencioné anteriormente pueden estar vinculados con el ausentismo y generar ausentismo y viceversa. Entonces, no existe la posibilidad de aislar algo en un solo evento, en una sola causa, en una sola consecuencia, sino que por detrás está todo relacionado. Y imagínense en qué interesante que es lo que estamos tratando.
Estamos hablando de los riesgos que afectan a las personas en relación con su trabajo. Y qué interesante es ponerlos en manifiesto, dimensionarlos. Y la idea de esta charla que vamos a compartir con ustedes es intentar llegar a bajar algunos números económicos a modo de ejemplo para ver el impacto que tiene este tipo de evaluaciones, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia entre una foto y la otra y tiene que ver con el ausentismo. El ausentismo es algo que se da en todas las actividades. En algunas actividades tienen mayor peso que en otras, eh, dependiendo mucho de las condiciones laborales, la edad, la educación, el ámbito. Y después un montón de factores que son invisibles, que tienen que ver con el clima laboral, la relación con los pares, etcétera, etcétera, generan y favorecen o empeoran la relación de cómo las personas viven su compromiso con las empresas, más allá de todos los temas que son normales, que pueden llegar a ser enfermedades, que pueden llegar a ser eventos donde uno tiene que ausentarse por un examen, por un estudio médico, para cuidar a alguien, etc. Pero vamos a hablar, económicamente hablando, de cuál es el impacto que tiene este riesgo que está ligado directamente con el ausentismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es una breve descripción, ¿sí?, de que detectamos este riesgo y que va a referirse a todos los casos donde el trabajador se esperaba que iba a presentarse y no lo hizo por diversos motivos. Aquí presento algunas de las causas, como mencioné anteriormente: enfermedades, temas de condiciones laborales, problemas familiares, temas de faltas de motivación. Y esa falta, porque yo esperaba que la persona venga y no vino, genera consecuencias. Mermas en la productividad, necesidad de redistribuir el trabajo, de tomar medidas para suplementar y complementar la ausencia cuando se trata de condiciones alargadas, prolongadas. Entonces, esto es una pequeña presentación de este riesgo, del ausentismo, en donde mencionamos el riesgo, digamos, unas causas y unas consecuencias, que van a ver que durante la charla lo voy a ir reiterando. Entonces, el ausentismo, ¿por qué vale la pena? Realmente tiene un impacto en los costos, y ese impacto en los costos, lo más fácil es ver los directos, porque existen unos costos lineales de ausencias, de remuneraciones que tengo que seguir dándole cobertura, más allá de que tenga algún tipo de ayuda social o alguna cobertura de seguro que me dé cobertura a esas días de baja, pero yo voy a tener también una serie de costos que son incluso mucho más grandes, que son esos costos ocultos que existen por la no presentación del personal cuando se esperaba que sí lo hiciera. Entonces, es muy importante la toma de conciencia, y la idea de la charla, vuelvo a repetir, es mostrarles a partir de este caso. Es un caso práctico, ficticio, en donde vamos a ver en una empresa, una fábrica que tiene un alto nivel de ausentismo. Entonces, vamos a usar la metodología de Bowtie. La metodología de Bowtie es una de las tantas metodologías que están incluidas en la norma ISO 31010, que la norma ISO 31010, para los que no lo sepan, es la norma que está vinculada a la familia de la norma ISO 31000, que es la norma madre de gestión de riesgos, y que en esa norma se menciona una por una un compendio de unas 40 metodologías con sus características, con sus atributos y sus virtudes para tal o cual momento del proceso de la gestión de riesgos. Y en particular, esta que vamos a mencionar, que es el Bowtie, en Argentina se le dice moño, en otros países se le dice corbatín. Bueno, ustedes sabrán, me refiero a ese particular elemento de la vestimenta de los hombres,
Y tiene esa forma, porque ahora lo van a ver, es una mezcla de, digamos, combina dos metodologías antecesoras, que una es el análisis de modos y el otro es el árbol de fallos. Es decir, está compuesto por un lado con lo que generan las causas y por otro las consecuencias que se generan y qué puedo hacer entre medio de ellas para amortiguar y que en el centro del nudo estaría el evento que estamos analizando tenga menores consecuencias. Este método tiene sus pros y sus contras. Tengo la posibilidad de visualizar muy fácil cuáles son esos controles, ¿sí? Y en dónde necesito mejorar esa situación. Pero sí tiene una complejidad que es, ante riesgos más grandes, requiere de mucho más tiempo para poder dedicarle, de mucha más información y por sobre todo, como todo metodología, para poder tener buenas conclusiones tengo que tener datos genuinos y valederos, si no, por más que pueda desarrollar cualquier metodología, si no parto de esa base que es fundamental, no voy a llegar a buenos resultados. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, nosotros, para poder arrancar con este proceso, tenemos que definir, bueno, cuál es el suceso central que queremos estudiar y analizar. Y en este va a ser el alto nivel de ausentismo. Y esto sería, para el ejemplo que traigo, sé que se ve muy pequeño y pido disculpas, pero la idea es que quería que esté lo más completo posible y esto no es una imagen creada por mí, no está tomada de un ejemplo, sino que tiene en el centro, voy a intentar hacerle zoom, ahí sí va perfecto. Tenemos el suceso, por un lado, que es el alto nivel de ausentismo laboral. Por otro lado, tenemos las causas, en donde encontramos 5 causas: enfermedades comunes, accidentes laborales, faltas injustificadas, licencias legales y problemas personales. El 100% está desagregado entre todas estas causas. Y por otro lado, tenemos estas consecuencias que generan: reducción de la productividad, incremento de los costos, pérdidas de la calidad, impacto en la moral de los equipos y extra costos para la gestión y la administración de ese ausentismo generado. Nosotros, en el caso de las causas, voy a alejar un poquito, ahí se ve, tenemos unas barreras preventivas, es decir, para que estas causas no lleguen a tener efecto en incrementar el nivel de ausentismo, las compañías, las organizaciones gestionan de alguna forma, de alguna otra forma, consciente o inconscientemente gestionan riesgos. La idea es que nosotros con este análisis podemos detectar qué está haciendo la compañía a forma preventiva y si no lo está haciendo, qué podría implementar y qué costos tendría esas implementaciones y en el final de todo, y que es lo más interesante, y qué beneficios obtendría, ¿sí? Entonces, como menciono, a ver, voy a hacer zoom de vuelta. Como barreras preventivas para la causa de enfermedad común, tenemos desarrollo de programas de salud y bienestar. Para el concepto de accidentología, entrenamientos en seguridad laboral. Para el tema de fomentar la disminución de las faltas, desarrollo de un programa de incentivos con sanciones también. Por el tema de las licencias legales, una implementación de un control más férreo, más detallado y un seguimiento más detallado. Y luego también tenemos casos donde se pueden implementar apoyos, tutorías, apoyos psicológicos, depende del alcance que quiera darle cada compañía a la problemática, pero que bueno, también puede funcionar como barreras preventivas. Y por el otro lado tenemos, ahí se lo digo mejor, las barreras de mitigación. Estas barreras de mitigación van a hacer que en el caso de que se materialice ese riesgo,
y que vaya incrementándose tenga el menor impacto posible en las consecuencias que vemos en el color amarillo. Entonces, como barrera de mitigación tenemos reasignación de tareas y de personal, designación de horas extras y de contratación de personal temporario, un monitoreo más férreo, como dije anteriormente, del ausentismo, programas de apoyo y bienestar integral y una mejora en la comunicación interna, ¿no? En la búsqueda de mayor efectividad. Ahora bien, no quiero marearlos con esos valores que aparecen, pero en las próximas filminas vamos a ir viendo de dónde surgen, pero lo interesante es que ustedes sepan que esas consecuencias se pueden seguir desagregando y por eso que viene del origen del árbol de fallas, porque en definitiva no termina de ser un árbol con sus ramas y sus follajes, en donde, por ejemplo, la reducción de la productividad eh, puede traer aparejada las tareas no completadas a tiempo, un menor volumen de producción, y todo esto es monetizable. Es decir, todos los conceptos que ven aquí, el pago de horas extras, el aumento de errores por defectos, los productos rechazados, la desmotivación del equipo, el aumento de conflictos internos, la gestión adicional. Bueno, si quieren de todos ellos, el impacto moral del equipo es el más subjetivo, el más difícil de cuantificar. Pero todo el resto es mucho más simple porque surge de los datos que la propia compañía maneja, ¿no? De su desagregado de costos y de productividad. Lo mismo sucede con los hechos que motivan a las causas. Enfermedades comunes, y bueno, se puede producir por faltas de vacunación, por malas condiciones en el trabajo, porque no hay una promoción de la salud desde la compañía. Respecto a temas de seguridad, faltas en el entrenamiento en seguridad, equipos de trabajo defectuosos, y así para cada uno de ellos, ¿sí? Todo lo que tenga con licencias, bueno, las licencias están, cuando son legales, están bien definidas, y ahí tenemos muy poco margen de maniobra, pero sí es muy importante que se genere un control y una cuantificación, por lo menos para saber desde dónde se compone ese régimen de ausentismo, ¿no? Pero bueno, por este lado pueden ver que la composición de las causas está discriminada con todos estos motivos como posibles, pero realmente es hasta donde uno quiera llegar. Y como dije anteriormente, todo eso va a recaer sobre el suceso central, ¿sí? Que es el que estamos analizando en este caso. Con lo cual, es una metodología, perdón, es una metodología muy visual y que permite ser súper cualitativo o permite a cada uno de estos conceptos darle una profundidad cuantitativa con métodos estadísticos, con análisis de escenarios. ¿Por qué digo esto? Porque existen un montón de formas de llevar esto adelante, pero yo a cada caja le podría poner, si es dinero, un impacto, y ese impacto puede provenir de un cálculo que se hace por fuera, que nutre a ese casillero, ¿sí? Entonces fíjense en que con una herramienta visual que me agrupa absolutamente en una sola pantalla toda la información que necesito, después voy a requerir de un procesamiento para obtener los valores de cada uno de ellos, pero bueno, puedo ver el tema de las probabilidades y de las consecuencias, ¿sí? De la probabilidad y el impacto. Si quisiéramos desagregar al riesgo de esa forma, aquí tendríamos la probabilidad y aquí tendríamos el impacto que eso generaría, ¿sí? A ver, bueno, no me está ayudando esto. Disculpas. Ahí estamos. El cálculo de las probabilidades. Bueno, la idea es que yo les mostré de las causas 5. Entonces, ¿cómo tomamos? ¿De dónde nos basamos en esa información? Para tomar el día de enfermedades, entonces tenemos el total de días caídos por enfermedad versus el total de días de ausencia. Entonces, de esa forma vamos desagregando del 100% de ausentismo que tenemos, cómo se compone el ausentismo
por cada una de estas 5 categorías, ¿sí? En cada uno va a figurar el total de días de ausencia no justificada sobre el total de días de ausencia. Y de esta forma defino los coeficientes para saber qué peso específico tiene cada una de estas 5 causas en los números que tengo de la compañía. Y por otro lado, así como comentaba, el hecho de que esperaba que alguien venga y no viene genera impactos. Y tiene que ver con lo que vengo comentando anteriormente, ¿sí? La merma de la productividad, incremento de costos, baja de la calidad, problemas dentro del equipo, porque todo el tiempo supliendo a alguien con las mismas condiciones, porque muchas veces no se nos dan mejores condiciones por hacer más trabajo, eso genera desgaste, desmotivación y malestar que vuelve a generar y alimentar el círculo virtuoso del ausentismo y que tiene muchísimo que ver con el riesgo psicosocial. No sé si alguna vez han escuchado el tema, si alguna vez me han escuchado a mí, creo que en absolutamente todas las presentaciones que hablo del riesgo psicosocial porque entiendo que está muy vinculado a la percepción que el empleado tiene sobre la organización, sobre cómo la organización administra su relación. Entonces, es increíble la cantidad de factores por los cuales se puede sentir una persona eh, perjudicada y que eso termina teniendo consecuencias en el trabajo, pero principalmente en la salud de las personas que por rebote también terminan generando ausentismo, con lo cual constantemente se va alimentando esto que vengo comentándoles y que está muy poco tenido en cuenta en las compañías, realmente. Me ha tocado, debe haber en el público presente gente que trabaje en el área de capital humano, de recursos humanos, de personal, como le llamen, me ha tocado hablar con gente bueno, hizo la carrera, la licenciatura en relaciones laborales, y que han visto muy poco de lo que tiene que ver la descomposición del ausentismo. O sea, como que fue un tema más y se pasó pronto, pero realmente en todas aquellas compañías donde tienen unos porcentajes muy elevados, los animo a que pueden gestionar, pueden hacer una eficiencia en esa performance y por ende poner a la luz una mejora a toda la organización, ¿sí? Porque por ahora las personas son las que traccionamos a las compañías y creo que por un tiempo largo, si bien hay algunas amenazas dando vuelta, pero todavía falta muchísimo y por lo pronto es lo que podemos hacer y gestionar, así que eh, entiendo de que vale la pena y que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, a raíz de lo que voy mencionando es que se puede desagregar cuáles son esos impactos, ¿no? Y la productividad se puede medir también como días de ausencias por el valor medio de la producción diaria, el incremento de costos también por el pago de horas extras más la contratación de personal temporal, y así con cada caso, ¿no? En el de la calidad, el costo de reprocesamiento y el de las devoluciones de los clientes, el impacto en la moral del equipo. Esta es la que contaba antes, que es un poquito más difícil de determinar, pero se puede buscar algún parámetro para definir a través de encuestas, con la medición en la productividad y ver cómo se va dando. Y bueno, el tema de los costos administrativos es más fácil porque si tengo definido bien dentro de las tareas que realiza una persona, cuánto tiempo le dedica a cada tarea y sé cuánto me sale esa persona costo empresa, tengo la posibilidad de también poder tener esa información. Bueno, y ahora vamos a ir viendo de ese ejemplo que yo puse que tenía números, para cada uno de los capítulos de las causas, esas barreras preventivas. Entonces, invertir en programas de salud y bienestar. Vamos a poner un ejemplo, tengo 50 empleados y tengo un costo de 200 por empleado, entonces voy a tener un costo de $10.000 al año y así por cada uno de ellos, ¿sí? Con respecto al entrenamiento, unas X cantidad de sesiones, luego el tema de los incentivos,
y las sanciones, una definición respecto a los costos de adquirir una licencia de software y un entrenamiento para hacer un control más férreo. Y bueno, el tema de la contratación de personal temporal. Y esto me va desagregando en unos porcentajes que tienen que ver con esos costos de esas barreras. Y por otro lado voy a tener las del otro lado, porque por este lado yo les mostré antes las barreras que previenen que se materialicen que esas causas no lleguen a impactar el riesgo. Y de este lado es la propagación, en el caso de que se materialice el riesgo, que no afecte a las consecuencias. Entonces, ¿qué costos tengo? Bueno, tengo unos costos. Tengo que reasignar personal y tengo que sumar horas adicionales. Tengo que contratar personal adicional o pagar horas extras. Tengo que hacer ese control del ausentismo. Tengo que contratar personal de apoyo externo, de psicólogos, coach, etcétera. Y bueno, tengo que generar y fomentar campañas de comunicación para el mejor entendimiento del equipo. Entonces, a raíz de eso, yo llego a poder decir, tengo un nivel de exposición y tengo unas efectividad medidas sobre unas acciones que realizo. Entonces, de un nivel de exposición inicial, yo al tener unas medidas, o sea, el 30% tenía que ver con las causas de ausencia por enfermedad común. Al implementar un programa de salud y bienestar, yo mejoro y paso de tener de un 30% a un 22,5%. Esa es mi nueva exposición a riesgo, o sea, mi riesgo residual mejoró en ese 25%, ¿sí? Entonces, la idea es que se puede implementar para cada uno de ellos, depende de la efectividad de esas barreras, y vamos a pasar a tener nuevos valores de exposición a riesgo, que son los riesgos residuales, y quedaron de esta forma, ¿no? En accidentes laborales lo mismo, y en cada una de ellas para llegar a los 5 que les he mencionado. Entonces, nosotros tenemos, una vez hecho ese análisis, tanto de las medidas preventivas como de las medidas de mitigación, nosotros podemos hablar de una inversión que hace la compañía, la organización, en donde después tengo que hacer la ecuación de costo-beneficio. O sea, por haber hecho esas mejoras y ese ratio de haber reducido del 30% al 22,5% las faltas por enfermedades comunes, por problemas en la salud, ¿qué beneficio le trajo a la compañía? Bueno, le trajo unos beneficios que, sin entrar en detalle, como le dije antes, porque si no sería demasiado tiempo y no es el leitmotiv de esta charla, pero bueno, tengo una reducción como beneficios que se me van a ir sumando y que de los costos más los beneficios, yo voy a tener que tuve unos costos totales por las medidas que implementé, pero tuve unos beneficios superiores, en este caso, con lo cual yo estoy haciendo todo este análisis antes de tomar las acciones. Estoy haciendo una estimación, ¿sí? Después podrá haber desvíos. Pero en este ratio me está dando que por cada dólar que invierte la compañía en medidas de control, de prevención y de mitigación, tiene un retorno del 2,31 de beneficio. Con lo cual queda demostrado y evidenciado que cómo afecta el ausentismo, el riesgo de ausentismo en las compañías y qué se puede hacer para atacar tanto a sus causas como a sus consecuencias, ¿sí? Así que bueno, esto es, no sé cómo estoy de tiempos, creo que estamos bien. Este es digamos, voy a volver, si les parece, al esquema del Bowtie, que me parece que es el que resume de mejor forma. Ahí va. Así que si les parece, los voy a ir leyendo. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que es un tema que debería tomar no menos de 2 horas
y bueno, tengo 30 minutos para compactarlo y lo vuelvo a repetir. El objetivo es que ustedes se lleven la inquietud de que está dicho y yo estudio gestión de riesgos hace muchísimos años y que no, que hay cosas que no se pueden calcular, no se pueden calcular. Y les puedo asegurar que sí, que se puede calcular. Hay cosas que son más lineales y más fáciles y menos subjetivas y otras que no. Pero para lo que tiene que ver con este en particular, realmente el ausentismo, las compañías tienen mucha información, porque ellos registran días de baja, saben, depende de la categoría del personal, qué costo tienen, qué costo empresa, pueden hacer relaciones entre las mermas con la merma de la productividad. Eh, la verdad que es mucho el campo de acción que hay en este tema y se ejecuta muy poco realmente, hasta donde tengo entendido. Así que bueno, los animo a que corran sus propios proyectos y que bueno, que les haya servido para poder llevarlo adelante. Bueno, a ver, vamos a ir leyéndolos. Las personas, estoy leyendo a Joao. Las personas que trabajan para el Estado saben que el Estado aguanta, es más fácil el absentismo que el que trabaja para el Estado que privado, que aquí en Portugal son 180 millones en impuestos por día. Sí, bueno, perdón que no hice la aclaración y gracias, Joao. Fuiste a otro tema, pero en muchos países se dice absentismo, en Argentina se dice ausentismo, así que espero que haya quedado claro. Eh, pero sí, es real. Por lo general, la efectividad en el trabajo sobre el ausentismo es mucho más fuerte en el sector privado que en el público, porque realmente es gigantesco el impacto que tiene y en el público, bueno, como se dice, ahí es más difícil de que tengan la actitud de querer controlar. Estoy leyendo a Carlos Alberto sobre qué personal de una empresa pesa más el ausentismo. En todos los casos donde tuve intervención es más bien sobre el área operativa, porque es donde más propensos son los casos a que se produzca el ausentismo. Si estamos hablando de una oficina en donde el 100% de la dotación está afectada a trabajo de oficina, es muy probable que los que más desgaste tengan o peor ambiente laboral o peores condiciones tengan son en aquellos lugares donde se genere mayor ausentismo, ¿sí? Pero es una opinión personal, no hay nada cierto en eso. A ver. Luego Carlos también menciona que muchas empresas hoy en el día están subcontratando personal en modalidad de outsourcing. Y si será esto una solución al ausentismo, bueno, es una alternativa, es una alternativa. Muchas veces es una decisión que tienen que tomar tomando en cuenta estos factores y haciendo el costo-beneficio del coeficiente que le cobra una empresa para darle una persona en las mismas condiciones versus el que podrían desarrollar ellos mismos. El outsourcing es algo que se viene. Hay posiciones que son más fáciles de subcontratar de esta forma que otras, pero lo cierto que es una de las opciones también que están disponibles. Te sigo leyendo, Carlos. En una empresa es la gerencia de recursos humanos quien debe realizar el análisis de riesgo de capital humano. Sí, en mi opinión, sí, Carlos, porque es, eh, es una idea que tenemos que difundir, que la gestión de riesgos no tiene que ser ámbito exclusivo del departamento de gestión de riesgos, sino que desde el área de gestión de riesgos tenemos que darle herramientas y ser los facilitadores a las distintas áreas para que ellos mismos tomen decisiones con este tipo de cuestiones. De entrada van a requerir de asistencia y de la instrucción de este tipo de metodologías,
pero es un trabajo que con el tiempo se va generando y ellos mismos se dan cuenta que tienen autonomía, que sí lo van a poner en práctica, con la posibilidad de siempre recurrir al área de gestión de riesgos, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la compañía y de la cantidad de personal que exista, eso será más o menos posible. Pero yo te estoy contestando desde del deber ser o de lo ideal, ¿no? Luego leo el comentario de Mónica. ¿Considera que el ausentismo del personal representa un mayor riesgo que la falta de tecnificación del mismo? Esa respuesta es depende. Realmente tuve la oportunidad de trabajar en lugares y en sectores muy complejos, en donde, por ejemplo, les doy el caso exacto, una empresa de recolección de residuos urbana, donde el trabajo era muy manual, con lo cual les puedo asegurar de que el impacto al ausentismo era altísimo y la persona no tenía que tener un grado de calificación muy elevada, con lo cual, bueno, eso es, eso está dependiendo de cada caso, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta, así que ya me lo dirás, Mónica. Humberto, ¿estos métodos se aplican a evaluar las oficinas que operan en un formato híbrido, o sea, presenciales? Sí, a ver, el método no te limita en absoluto. O sea, en el método vos pones un evento en el centro y empezás a diagramar y a identificar con equipo de expertos y en base a la información que tenés, eh, por qué se produce y de dónde viene. Y dentro de las causas podrá haber algunas que están vinculadas con el hecho de que está aislado o que tiene poco contacto social por trabajar desde la casa, pero no te limita. Es más, podrías compilar todo en un solo bautype de ausentismo y tendría que poder incluir ese tema, ¿no? Bueno, gracias, Humberto. Rodrigo, ¿tiene alguna medición para directivos y el tiempo que demoran en toma de decisiones? No, la verdad que no. No sé si te interpreté, pero no, a priori no sé a qué te referís con la toma de decisiones y los tiempos. Gustavo Adolfo, exactamente. Habla del clima laboral desfavorable, ambientes tóxicos, 100% de acuerdo, pero muchísimos casos. Y no se dan una idea la cantidad de ausencias por enfermedad que parecen ser comunes, que son gestadas por ambientes laborales nocivos o tóxicos, ya sea por sus superiores, por sus compañeros, porque está lo que se llama moving, que es el bullying dentro del trabajo, las malas condiciones, el ritmo de trabajo, la poca libertad para toma de decisiones. Los animo a investigar a los que nunca lo hicieron sobre el tema de riesgos psicosociales que está súper vinculado, que se puede gestionar. Aunque no lo crean, en Hispanoamérica, en Latino y España se habla muy poco, en España más, y en algunos países de Latinoamérica, como Chile o Colombia, sí, pero bueno, todavía yo por lo menos en Argentina es algo que viene muy lento y que vale la pena que puedan entrar. Francisco Alberto, ¿cuál es el riesgo más alto del capital humano? ¿Cuál es el riesgo? Y directamente que la persona no, a mi entender, que la persona fallezca. Es el peor de los riesgos que tiene el capital humano. En el ámbito laboral, por supuesto, ¿no? Estamos hablando. Luis, el riesgo de sucesión. ¿Podrían aportar alguna información que conduzca a cuantificar el riesgo de no llevar un plan sucesión? Perfecto. Sí, hay empresas que se dedican a hacer la continuidad de negocio desde el punto de vista del plan de continuidad ante la falta, en el caso de las pymes sobre todo, de cuando se tratan de familias y cuando los miembros de la alta dirección van por una X causa no están más, y bueno, el desarrollo eh, de los cuadros de reemplazo y tal, eso también aplica a compañías
en donde hay puestos claves que necesitan de un plan digamos, de cuadro de relevos, y para eso hay que hacer todo un trabajo con tiempo, bueno, de ir preparando y eligiendo a esas personas. Bueno, muchas preguntas. A ver. Mm. Luego Francisco Alberto, ¿qué herramienta recomienda para el control de riesgo en capital humano? ¿Qué herramienta recomienda para el control de riesgo en capital humano? Mirá, no sé si interpreto bien tu pregunta. Existen herramientas, ¿te referís a software? Porque esta, la que acabo de mencionar, es una herramienta, pero una metodología para análisis de riesgos. Eh, Existen infinidad de software para gestión de riesgos del capital humano. Particularmente conozco españoles y bueno, los animo a que los puedan identificar. Es un software en particular que se llama Prevengos, que es un software de seguridad y salud ocupacional, bueno, tiene muchísimos años de trayectoria y tiene todo esto dentro, embebido. Bueno, y interesantes preguntas van surgiendo. Leo una de Guillermo que habla del sindicato. ¿Cómo afecta a los indicadores el sindicato? Voy a hablar de lo que conozco en mi ámbito. Realmente es como un mito que uno no puede gestionar esto porque el sindicato, bueno, esto es algo que sí se puede gestionar y que es muy importante tener un acercamiento con el sindicato para explicarle la problemática, porque en definitiva son costos extras que asume la empresa que no distribuye, y por ende que sepan que la intención de la empresa es darles buenas condiciones a los trabajadores y si algo está mal corregirlo, pero no el extremo, ¿no? Porque bueno, hemos vivido en caso de Argentina situaciones muy complejas de judicialidades exageradas y muchas veces tenían un patrocinador cercano al que mencionas. ¿Qué más? La verdad que me han escrito muchas preguntas y no voy a poder llegar a todas, pero quiero tratar de responder a gente que no le ha contestado. Fátima, en una empresa donde se da ausentismo por enfermedades recurrentes, en una planta de producción de una mediana empresa, ¿es conveniente y rentable poseer una clínica personal para evitar incapacidades injustificadas? A ver, nos estamos yendo a otro tema, pero te lo voy a contestar. Costo-beneficio habrá que evaluar. Es muy probable que subcontratar los servicios de un servicio de medicina de control de ausentismo pueda llegar a ser mucho más interesante, pero depende de la legislación de cada país, de acuerdo a la cantidad de personas que trabajan en un mismo sitio, existen casos donde tienen que contar con servicios médicos. No sé, me estás hablando de una empresa pequeña o mediana, habría que ver la legislación, pero en el caso que no se la exija, es posible que las empresas contraten un servicio paralelo subcontratado a una clínica en donde dirigen absolutamente todos sus casos a, para una atención y para un seguimiento correcto. ¿Sí? Invertir en eso, en todos los casos donde lo tuve que implementar, fueron positivos, fueron inversiones, no fueron costos. Así que los animo. Bueno, Fátima, Rodrigo, me decías que te referís al riesgo que conlleva la demora en la toma de decisiones. Ese riesgo es súper difícil. Si alguno se da una idea y le quiere contestar a Rodrigo, yo no lo puedo contestar. Es muy buena tu pregunta.
él pregunta se refiere a cómo calcular el riesgo que conlleva la mora en la toma de decisiones. Luego, David Silva. Para hacer un contrato de seguros de afinidad en la empresa, debo primero hacer un análisis de bow tie. A ver, estás hablando de una medida aislada en donde sí tendrías que evaluar cuál es el evento o el suceso que querés analizar y, bueno, las causas y las consecuencias. Pero repito que esto no tiene un límite, así que te animo a que lo puedas probar. Entiendo de que es muy puntual lo que estás diciendo, pero bueno, podrías partir de los motivos que llegan a las causas y así llegar a la conclusión. Mónica. Y contestás que sí, la inquietud surge porque en mi país, Nicaragua, se les da más valor a la tecnificación del personal que a la presencia del mismo. El capital humano es visto como parte de una ecuación meramente cuantitativa y no cualitativa. Bueno, es algo que se da como constante en todos lados, no solamente en tu país. Queda tranquila, Mónica, lamentablemente es como lo decís. Bueno, gracias, Andrés. Y preguntas a qué crees que creo que se debe. Es no intervenir, no conocer, no querer profundizar y minimizar las pérdidas, y muchas veces lo incluyen. Me, me tomé el trabajo de dar charlas de ausentismo con desglose de costos reales y no se dan una idea el impacto económico que tiene el costo oculto sobre el costo visible, y que les puedo asegurar que cuando a un empresario le hablan de esa forma ya cambia y van a empezar a tomar más, digamos, más conciencia. Y yo entiendo de que sí, que hay alguna tendencia a empezar a mirar esto. Cada vez las empresas necesitan ser más eficientes y bueno, la verdad que es una herramienta que sirve, que está a la mano para poder implementarlo. Vanessa, bueno, muchas gracias, Vanessa de Ecuador. Y ella pregunta, ¿cómo trasladamos el análisis de Bowtie a una matriz de riesgos? A través digamos, esta conclusión que vos sacás, obtenés un riesgo, obtenés un nivel de impacto y un nivel de probabilidad, con lo cual a un nivel de riesgo vas a tener un nivel de riesgo residual, que es con las medidas preventivas implementadas, y si quieres hablar de un nivel de riesgo proyectado, tendrás nuevos planes de acciones para implementar, que todo lo tenés que evaluar de la misma forma y jerarquizar de la misma forma. Así que para resumir a tu pregunta, esta herramienta es parte de cómo se construyen el dato digamos, del impacto de la materialización de un riesgo. Y después, si lo pones dentro de una matriz, es el resultado de este análisis de un riesgo que después lo puedes ir haciendo en otros riesgos y usar la misma técnica. Pero bueno, no es la única, aclaro. Carlos Alberto, ¿cómo estructurar un plan de contingencia para los riesgos de sucesión? Bueno, es todo un tema, pero existen, por lo menos en Argentina, existen empresas que se dedican a hacer los planes sucesorios dentro de las organizaciones. Y si no, será gestión de capital humano, de acuerdo a los perfiles que necesita, a los que tiene y a los que no tiene, formarlos o buscarlos. Pero bueno, es muy importante tener muy claro los perfiles, las tareas, las necesidades, las expectativas. Alejandro, en México es ilegal el outsourcing. ¿Eso podría considerarse como un riesgo de las empresas? Sí, por supuesto. Hoy por hoy está muy, muy, muy en auge el tema del cumplimiento, del compliance, y ahí tenés uno directamente vinculado. Pero lo cierto es que hay un montón de cosas que en nuestros países están, digamos, prohibidos, pero por hecho y de hecho y por la diversidad y las posibilidades tecnológicas que existen, es que esa barrera la salta la misma realidad. En países hay empresas de alquileres de autos con chofer que están prohibidos y siguen y operan.
alquileres de departamentos que sustituyen y reemplazan a la hotelería y también funcionan. Es decir, es muy complejo eso, pero sí, desde ya que todo debe estar monitorizado y bueno, una relación de costo-beneficio también. Es ilegal y tiene una multa, y bueno, tendrán que tener en cuenta eso como para ver qué medidas tomar. Pero bueno, no quiero irme por las ramas. Estamos llegando al final. Les agradezco mucho. Espero que por lo menos se hayan quedado con esa inquietud de que existe posibilidades de desagregar y de no solamente decir que un riesgo tiene una probabilidad de un 4 y un impacto de un 2 y ya, y saqué el dedo afuera de la ventanilla y me dio eso y lo bajé a una matriz y cumplí, porque muchas veces, muchos de ustedes seguramente participarán de proyectos en donde tienen que presentar una matriz de riesgos, por ejemplo, para una auditoría, y con eso es suficiente, pero sabemos que después esa matriz se guarda en un cajón y no se usa más hasta que vuelva la nueva auditoría. La idea es que esto se meta en el día a día y que sirva para la toma de decisiones. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, quedo a disposición de ustedes, me pueden buscar en redes sociales, en LinkedIn, y con gusto podríamos ampliar de este y otros temas vinculados al apasionante mundo de la gestión de riesgos. Que estén muy bien y un gusto haber compartido esta tarde con ustedes.